Novedades de Conexión Ganadera en estos días que les hemos venido anunciando, pero vamos a tomarnos este tiempo que tenemos para empezar a analizar qué significa esta nueva imputación a Ana Yevdokov, a la esposa de Pablo Carrasco, que ahora además pasa de prisión domiciliaria a prisión preventiva efectiva, como ya está Pablo Carrasco en este momento. Se suma a la estafa el lavado de activos en el caso de la esposa de Carrasco en Conexión Ganadera y toda la implicancia que eso tiene. Y ya presentamos a Leonardo Costa, abogado que tiene... Leonardo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. Por favor, gusto. ¿Cuántos damnificados? Son aproximadamente unos 580 inversores con diferentes situaciones, montos, etcétera. Pero obviamente todos con algo en común, confiaron en algo, incluso algunos hasta último momento, que resultó ser todo un esquema de Ponzi o un esquema de estafa, o detrás de esto había muy poca cosa. Entonces lo común era eso. Y nosotros cuando recién vimos este caso el año pasado, este año, perdone, parece que pasó mucho, pero no, fue este año que explotó en enero, cuando lo empezamos a analizar dijimos, acá no solo hay estafa, sino que además hay lavado, porque el dinero se convirtió en algo que venía con un origen ilícito por la estafa y se empezó a transformar y no sabíamos todo lo que pasó, pero solo con el hecho de haber financiado un frigorífico que yo puse plata para vacas y resulta ser que esa plata fue otra cosa, ya había claramente una demostración de que se había convertido el dinero y por tanto lavado. Lo que pasa es que la investigación que hizo la Fiscalía y la que continúa haciendo es como que todos los días te llama la atención algo. Primero era un inmueble en España, ahora aparece otro inmueble en España. Estamos hablando de 2 millones de euros. Exacto. 2 millones de euros que obviamente se suman a un montón de otras malas inversiones que hicieron y a un montón de malas decisiones que tomaron. ¿A partir de qué año empezaron a hacer esos movimientos? Bueno, los movimientos de estas transferencias son del 2022 en adelante. Eso es lo que da cuenta la investigación que hace la Fiscalía. Lo que pasa es que nunca sabremos cuántas malas decisiones se tomaron, aun cuando no fueran con un propósito de enriquecerse, pero tomaron malas decisiones, falta de controles internos, falta de administración, falta de contabilidad, entre otras cosas. Cuando ya había una advertencia del Banco Central de que no tenían suficientes ganancias como para hacer esas transferencias. Y bueno, de hecho, en el 2018 se hizo la primera denuncia a estos fondos al Banco Central, el Banco Central estuvo analizando, pero había una cosa que era muy llamativa y yo creo que en eso toda la sociedad y el Estado falló. Fíjate que el último balance presentado para Conexión y para Hernandaria fue el año 22-23 y ahí ya te das cuenta que el patrimonio era muy bajo respecto a lo que era la inversión total. Fue un esquema de realmente donde se vendió muy bien una inversión en teoría en economía real y donde las cosas después no ocurrieron. Y en eso hablábamos ahora de que a veces se nos hace muy difícil a nosotros tratar de explicar la importancia de la ley de lavado de activos, la importancia de la CENACLAF, por qué hay que avanzar en estas cosas. Y acá sí la gente logra empatizar con todos estos damnificados, con cada una de esas historias que son muchas, y ahora sí hay un lavado de activos que toca la realidad y que podemos hacerlo entender. ¿Lo ves como un caso emblemático? Como es un caso interesantísimo, no solo en lo académico, sino también en lo que es cultura y control social posterior. ¿Por qué digo que es interesante? Porque generalmente la gente dice, no, el lavado es una cosa ajena, es muy lejana a mí, es el narcotraficante, yo nunca voy a estar en esa situación. Y sin embargo, en este caso, a través de la estafa, llegamos al lavado de una manera directa, siendo las víctimas 4.000 uruguayos. O sea que yo creo que es un caso interesante en ese aspecto. Es un caso además que ojalá después de esto la ley de presupuesto está modificando la Carta Orgánica del Central, estos fondos y otros fondos que no solo ganaderos van a estar regulados y supervisados, pero ojalá que para los inversores esto ayude a tener mayor cultura y conciencia financiera, en el sentido de que cuando algo te paga una alta tasa, por lo menos tenés que mirar los controles. Es decir, cuando yo pago una tasa por encima de lo que paga el mercado, tengo que asumir
que el riesgo del producto que estoy comprando es muy superior a lo que podría ser un depósito bancario, por decir una cosa, o un bono del Tesoro del Estado uruguayo. A mayor ganancia, mayor riesgo. Y yo creo que este es un caso paradigmático para aprender desde el punto de vista de la cultura financiera. Señor, señora que está mirando, si a usted le ofrecen una ganancia o un pago de interés por encima de lo que puede ser cualquier tasa de mercado, mire bien. Y también este caso puede ser un parteaguas en cuanto a los controles que el Estado y los organismos competentes deben hacer en empresas que captan inversiones para transformarlas después en alguna otra cosa. Yo creo que sí. Porque... Me pregunto también en una doble, digamos, tiene doble dirección esta pregunta, porque también estas últimas acciones de lavado que usted mencionaba se hicieron cuando Ana Yudeco estaba con prisión domiciliaria. O sea que sí. A ver, hay omisiones dobles de controles. A ver, dos cosas. Yo creo que en cuanto a controles generales, la ley de presupuesto, al incluir a todos estos fondos y los fondos también de personas que invierten en empresas, que juntan lo que generalmente se llama amigos y familiares para buscar, para comprar una empresa, por ejemplo, bueno, van a pasar a estar supervisados y regulados. Eso seguramente ya es una mejora. Y lo otro que tú decís es, cuando en julio se formaliza a Carrasco, Yudeco y Cabral y se le establece la prisión domiciliaria, muchos de nosotros dijimos, ¿por qué no una prisión efectiva? Pensando no en el riesgo de la fuga, sino en el riesgo del entorpecimiento de la investigación. En ese momento, tanto el fiscal que no lo pidió, como la jueza que finalmente lo decidió, entendieron que no era necesario. Lo interesante de este caso es que la Fiscalía, y lo voy a decir con total honestidad, yo no, cuando estoy en la audiencia el día de ayer y nos enteramos cuando se pide la medida cautelar que el fiscal dice en agosto de este año se intentó abrir una cuenta, todos nos quedamos mirando, al lado mío estaba Nacho Durán, nos quedamos mirando y digo, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque parecía tan increíble que alguien pretendiera abrir una cuenta. ¿Con qué propósito? ¿Quiere decir que hay otro dinero, que no hay otro dinero? En fin, lo que quedó demostrado es que había riesgo de entorpecimiento y que además había riesgo de seguir ocultando eventuales bienes que podrían estar en posesión de la señora Yudeco. Por tanto, para nosotros es muy importante la prisión efectiva. Y yo creo que el detonante por el cual la jueza en crimen organizado establece la prisión efectiva es justamente esta apertura de esta cuenta, que demuestra de que aún habiendo explotado todo este sistema, siguen pensando a ver cómo hacen para hacer ciertas transacciones. Obviamente que esto no es una satisfacción impersonal, porque uno no va en eso, pero sí la satisfacción viene por el lado de decir, bueno, tenemos una fiscalía y el fiscal Rodríguez con todo su equipo han hecho un trabajo muy bueno, porque han hecho un trabajo callado. Reitero, nosotros, los abogados de las víctimas, nos enteramos ayer en la audiencia del tema del intento, la apertura de una cuenta, y él nos explicó que no podía hacer porque tenía miedo que se frustrara parte de la estrategia frente a la audiencia. Y me consta que el doctor Barrera, que es el abogado defensor de estas personas imputadas, se enteró el día anterior. O sea, lo que quiero decir es, lo que me causó más satisfacción desde el punto de vista profesional y también en interés de las víctimas fue que la Fiscalía, en forma callada, a veces obviamente la gente quiere que vaya más rápido, pero de la forma además como se entera, porque eso se entera tanto de la compra de un apartamento que no había sido declarado en España, un apartamento que cuesta bastantes miles de euros, como esta apertura de la cuenta, se consigue esa información a través, lo dijo el fiscal, a través del intercambio de información, tanto de redes de recuperación de activos como redes de investigación y análisis financiero. Y eso es lo que hablaba Lore también de la importancia de fortalecer todos estos mecanismos, Exacto. porque por ejemplo Durán, que vos hablabas otro de los abogados, decía que hubo un exhorto por algunos países exóticos que también puede ser que haya ahí dinero, que no tenían que hacerse una traducción y el Poder Judicial no tenía plata para hacer esa traducción. Sí, este es un caso paradigmático además, más allá que la Senaclaf ha sido de gran colaboración para la Fiscalía, y lo mismo que el Banco Central, pero es un caso en donde
más que nunca uno se da cuenta, es decir, uno la viene corriendo de atrás. La gente que delinque y tiene dinero puede pagar ciertas cosas que los que tratamos de defender a las víctimas nos encontramos en que no hay plata para una traducción que, vamos a ser claros, no es una gran cifra, pero no tiene la plata la fiscalía, no tiene la plata. Es más, en algún caso, algún colega, me consta que algún colega ofreció incluso hasta pagar algunas de las cosas. Lo que pasa es que no se puede hacer eso porque el proceso no lo permite. Entonces, se requiere presupuesto para estas cosas, se requiere mucha voluntad política y sobre todo se requiere sagacidad, que eso es lo que yo destaco del fiscal Enrique Rodríguez, ¿no? Y para eso la persecución de la delincuencia sin importar, ¿no? Ni el nivel social, ni el tipo de delito que sea, sino el daño que causa, porque ahí vemos las imágenes y también era parte de los cuentos que nos hacías, las imágenes de tanto Pablo Carrasco como Yeidukov, que hasta el día de hoy hay amigos personales a los que ellos engañaron y perdieron todo, que siguen diciendo son inocentes, no tienen culpa. Y que además muchas personas y de nombres reconocidos, cuando se pudo conocer la lista, integrantes del gobierno y demás, confiaron en ellos. Exacto. Yo lo he dicho varias veces a esto era un mecanismo tan bien aceitado de porque publicidad. Es muy fácil uno, como dicen, el estereotipo del delincuente que Claro. viene a atacar o a robar, es fácil identificarlo, pero ¿a ellos? Mira, una vez un colega de ustedes me preguntó, ¿cómo se identifica un delincuente? Es imposible identificar un delincuente, porque la identificación de las conductas delictuales se hace a través de identificación de esas conductas, no de una cara, porque no existe eso del hombrosiano, es decir, es aquel tipo. No, estas personas eran gente de bien, que habían organizado y habían creado una organización para hacer creer que todo funcionaba. La estafa es un delito bien complejo porque parte de la base de la vulnerabilidad del estafado y la gran capacidad de seducción y de convicción que tiene el estafador. Y para eso además tiene que tener otras cosas, por eso es el montaje, ¿no? Tiene que tener un montón de gente que diga, qué bien. Imagínense que el señor X, que es un señor con mucho conocimiento, para no poner ningún nombre, dice, no, pero yo invertí ahí. Pero si invirtió X, ¿por qué yo no voy a invertir si este sabe pila? Claro. Y así sucesivamente. Y cuando había mucha gente que decía, esto realmente funciona, este fondo. Y uno escuchaba previamente a Pablo Carrasco diciendo, nos va fantástico. Es más, Bueno, pero cuando se dijo comprobó en la que había un conferencia décimo. previa, en la conferencia del año pasado, dijo, el Círculo du Soleil hay uno solo, ¿no? Los otros son todos imitaciones y no son buenos. Yo creo con convicción lo que voy a decir ahora, que probablemente era parte de una disociación de la realidad y también parte de decir, bueno, necesito conseguir nuevas víctimas que pongan dinero, porque eso es un esquema Ponzi. Esa era una pregunta que le quería hacer. ¿Usted qué cree que esto está vinculado a un intento de estafa desde el inicio de la creación de esta empresa o se empezó a complicar y bueno, fue una bicicleta? Porque se comprobó ahora que había un décimo de las cabezas de ganado que decían que tenían, además de otras cuestiones que bueno, que todos fuimos conociendo, ¿no? Yo creo con honestidad que esto al inicio no fue pensado como un esquema de estafa. Lo que pasa es que cuando esto va creciendo y se vuelve inmanejable, los controles eran inexistentes. La plata de los clientes no entraba a la contabilidad de las empresas, sino que quedaba en una especie de cuenta de orden donde cualquiera hacía lo que quería. Si a todo esto se le agrega que esto fue creciendo, el producto ternero, que es el producto que básicamente es un producto que la gente ponía dinero a cambio de un interés en el futuro ternero que iban a hacer, ese producto es algo que se desvirtúa, que no está en el origen. El origen era claramente un sistema de asociación en donde yo ponía plata, se vendía la vaca y yo llevaba una parte. Eso se fue transformando y se fue generando una especie de gran masa que cuando se quiso ver, crisis de la sequía mediante, baja de los precios, etcétera, no les dio para pagar. Vos fíjate que ellos tienen que pagar por año unos 30 millones de dólares de interés. ¿Cómo haces para pagar si no tenés la rentabilidad? Y bueno, tenés que conseguir que nuevos entren, darte dinero de manera tal de ir y poder cumplir con cada uno de los ahorristas. La defensa decía, nunca hasta el año 2024 se dejó de pagar a un solo inversor. O 2025. No, 2024. Sí, es verdad, pero ¿cómo se hacía para no hacer eso? Y venía otro y que este dinero iba y lo pagaba.
esto es como cuando uno está haciendo los famosos platos chinos, ¿no? Se te cae uno y que se te cayeron todos. ¿Están los fondos como para devolver el dinero a los damnificados? A ver, todavía no sabemos cuántos fondos va a haber porque obviamente no solo es el ganado que se vendió, sino un montón de otros bienes que se están incautando. Acabamos de enterar un nuevo apartamento y seguramente en los próximos días nos enteremos de alguna cosa más. Entonces no sabemos cuál va a ser el total del activo que se va a poder cubrir. Lo otro que todavía no sabemos es cuándo se va a hacer la Junta de Acreedores. Probablemente se haga sobre fines de noviembre y ahí saber más o menos cuál es la situación. Porcentaje yo no puedo animarme a decir cuánto va a ser lo que la gente va a recuperar. Va a recuperar una parte, no sé si es significativa o no. Y los plazos van a depender mucho de las impugnaciones que puedan hacer otros ahorristas. O sea, por ejemplo, un ahorrista que cree tener derecho a un monto equivalente de ganado, que era de su propiedad en teoría, puede impugnar si se hace de otra manera. O sea, eso va a dar lugar, obviamente, a algunas discusiones. Lo que estamos haciendo, creo que casi todos los abogados que integramos, tenemos hasta un grupo que somos muchos abogados, que cada tanto dicen, che, se enteraron de una cosa, de lo otro. Hay una gran... Lo lindo del punto de vista profesional que ha tenido este caso es, uno se encuentra con colegas que muchas veces son contrapartes, pero acá somos codo con codo y compartimos la información. Es más, hace poco una colega dijo, yo quiero ir a pedir la sucesión de, el concurso de Cabral. Fue y lo hizo ella, todos opinamos, ayudamos y estamos trabajando para que haya la mayor cantidad de bienes posibles y se recupere la mayor cantidad de bienes posibles para pagarle a los inversores. Lo que pasa es que todas estas cosas llevan tiempo. Yo entiendo muchas veces la ansiedad. Recibimos muchas llamadas nosotros al equipo nuestro que nos digan y qué se sabe, ¿Cuánta cuándo. gente en tu estudio está trabajando en esto? Bueno, ahora aflojó un poco, pero hay un grupo de por lo menos 4 abogados que siempre está atendiendo a las inquietudes. Y cortito, Nico, con respecto a esto que también es una discusión que se está teniendo con los sujetos obligados. ¿Había participación de abogados o escribanos en toda esta trama? Bueno, ¿Que hayan sí, certificado escribanos cosas? sin duda. Escribanos había. Hay varias de estas escrituras que si yo le preguntara dónde estaba el origen de fondo, no se sabe. Hay intermediarios. Lo que nos queda tranquilo también es que la investigación va a seguir con otras ramificaciones. Tenedores de ganado, titulares de campo que tomaban ganado. Bien. Y un conjunto de personas que ayudaron. Esto no se hizo solo entre 4 personas. Exacto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Leonardo Costa con nosotros para seguir, obviamente este tema va a seguir, pero para también estar primero atentos, pero además empezar a entender las implicancias de lo que a veces hablamos con términos mucho más complejos.